Bueno, y a través de Campo Argentino 2023 por Millennium vamos a contar una historia, nos van a contar una historia, ¿no? Creo que las historias conmueven. Y recuerdo que hace unos días un amigo sanjuanino, Carlos Borbore, me regaló una botella de vino. Y detrás de esa botella, cuya marca es importante, ¿no? A nivel internacional y también en la Argentina, hay una historia. Y esa historia, la verdad que conmueve, ¿no? Porque, bueno, están las historias de las personas, las historias de vida de las personas. Y se trataba de un empresario que, bueno, que algo pasó en su vida, y bueno, y a partir de ese algo que pasó, bueno, tuvo una visión especial en un pueblito allí, en La Rioja, y a partir de allí, bueno, se transformó, me decía mi amigo, en un gran hombre que hizo, o que está haciendo, ¿no? Una obra importante para ese pueblo, ¿no? Nada más ni nada menos. Y en esta Argentina están esas historias. No es que todo está partido, todo es negativo. Yo creo que es más la gente buena que la gente mala que hay, ¿no? Bueno, por esas cosas misteriosas de la vida. Pero estamos hablando del protagonista, que es Jorge Chamas, justamente un empresario importante de la Argentina. Y el vino es Chañarmullo, que está en La Rioja. Es una localidad del departamento de Famatina, en el norte de La Rioja, y a él lo saludamos. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Hola, buen día, Rolando. Buen día para vos y para tu audiencia. Bueno, además yo tuve la oportunidad de estar ahí con el amigo Carlos Borbore en su vinoteca, y vos contaste tu historia. Y además, a partir de tu historia, toda la sabiduría, el conocimiento y cómo el tema vitivinícola, la industria, la uva, en fin, te fue como, no digo transformando, pero entusiasmando, ¿no? Y no hay vuelta ahí, ¿no? Bueno, el vino, vos sabés que tiene 9.000 años de historia y es antropológicamente, forma parte del ser humano. Inclusive el cristianismo la consagra como una bebida sagrada, ¿no? En representación de la sangre de Cristo, de manera que es para todos muy importante. Y mi historia es muy simple. Yo jamás pensé que iba a entrar a este mundo del vino, aunque si bien tenía antecedentes en el sector agropecuario. Siempre fue en ganadería, en cultivos tradicionales o forestación, pero nunca en viticultura. Y a raíz de una inversión que habíamos hecho en otro rubro totalmente ajeno, en La Rioja, me habían invitado a participar de un programa de promoción de inversiones con facilidades impositivas para hacer vino, para hacer una viña y para hacer una bodega. Bueno, la verdad, debo decir que para no negarme, pero no demasiado convencido, inicié este proyecto que terminó resultando una inversión sumamente superior, que quintuplicó en realidad lo que me habían originalmente presupuestado y planteado como objetivos de beneficios impositivos, y terminó siendo tan atrapante como lo es como lo es el vino, que en definitiva siempre enseña, en la que uno siempre aprende y siempre tan cambiante, ¿no? Yo siempre digo que es muy probable que el futuro del alcohol como negocio no sea el vino, sino que sean los espirituosos y los aperitivos, que son productos un poco más estandarizables y donde la marca es de fundamental importancia. El vino es bastante más complejo, es más artesanal, hay diferencias geográficas profundas que producen vinos diferentes y diferentes también variedades, ¿no? De manera que te cuento brevemente mi historia. Arrancamos en el año 2000, plantamos alrededor del 2001. Elegí una zona que, bueno, no sabía qué significaba, ni tenía antecedentes para cultivar vid. Si bien había algunas pequeñas viñas caseras en el patio de algunas casas, pero fuimos a elegir un pueblito que estaba en extinción, de uno de los tantos 5 centenares de pueblos que están en extinción en la Argentina. Y bueno, tuve varias experiencias que me llamaron profundamente la atención. La primera es el primer día que fui ahí, que no lo conocía, que ya había comprado sin haberlo visto. Me detiene una mujer en la ruta diciéndome que si yo era parte de la empresa, cosa que no había ninguna señal de que fuera una empresa, yo debía asistir esa noche a la novena que se le hacía en el pueblo a la empresa. Entonces, con bastante soberbia citadina, le dije que no, señora, pero una novena no se le reza a una compañía, se le reza a otras cosas, digamos, ¿no? Me dice, no, usted está equivocado, pero con una calidad y una dicción
muy importante, me dice, no, mi hijo, usted está equivocado. Nosotros le vamos a rezar una novena a esta compañía porque es la que va a hacer retornar a nuestros hijos al pueblo. Bueno, días después o momentos después me enteré que era relativamente común y sigue siendo que el noroeste de La Rioja y el sudoeste de Catamarca, los jóvenes busquen futuro en el sur, particularmente en la industria del petróleo o en la minería, y que generan cierta renta personal y capacidad de ahorro, entonces enviaban sus excedentes de fondos a sus padres para que críen a sus nietos y cada tanto volvían a ver a sus hijos, ¿no? Esto se revirtió y probablemente es el principal rasgo distintivo de este proyecto, que es el haber afincado a esos jóvenes que vinieron sin ningún conocimiento, tan ignorante como lo era yo mismo cuando tomé la decisión de meterme en este mundo. Y providencialmente resultó que, en primer lugar, fue un aprendizaje mutuo. Yo aprendí mucho de ellos y ellos aprendieron sobre todo de nuestros asesores, que fui a buscar a protagonistas de esta industria, que les pedí que misionalmente estuvieran a disposición y con paciencia para educar, para capacitar al personal. Y finalmente resultó, ya digo, providencialmente un lugar extraordinario para producir vino, que no lo digo yo, sino lo dicen unos socios con los que estamos aliados, que es una gran bodega, probablemente la más prestigiosa de Argentina, que, bueno, se afincaron y estamos estrechamente colaborando, los cuales también hemos aprendido mucho, y no pueden creer el lugar que terminó resultando ser Chayalmuyo, y la historia loca, la historia absurda, la historia que puede sorprender a cualquiera, que tenía todas las chances de salir muy mal, es que tomé la decisión siendo ignorante. Probablemente eso es lo que me impulsó a tomar esa decisión y descubrir este lugar. Si lo hubiera pensado 2 minutos con algo de conocimiento, probablemente no hubiera asumido los riesgos que estuvieron asociados a esta decisión. Qué impresionante, ¿no? Dar vida a un pueblo de ¿cuántas personas más o menos tiene Chayalmuyo? Mira, cuando llegué eran viejos criando nietos y no había más de 100 personas. Ahora en los últimos 20 años se cuadruplicaron. Y por las inversiones que se están radicando en la zona, nosotros creemos que por lo menos tiene que triplicarse, vale decir alrededor de entre 1.200 y 1.500 personas, con una pirámide distribuida normalmente, digamos, porque lo que se viene, las mayores inversiones que se vienen en la zona, van a demandar esa cantidad de gente. De manera que creo que el pueblo tiene que triplicar en los próximos 5 años más o menos. ¿Y cuál es la característica del vino? Que incluso vos te has vinculado, bueno, con Francia y demás, otros países, incluso con vínculos con príncipes y demás que vienen a la Argentina. La verdad que es una historia apasionante la tuya, ¿no? Sí, en realidad es la historia que resultó bien, hecha por un ignorante como yo, porque la verdad que no tenía ningún conocimiento y probablemente ahora sé solo una pequeña parte de lo que hay que saber del vino. Aclarando que saber de vinos es algo casi infinito, porque lo que hoy se sabe, mañana pueden cambiar las tendencias y los gustos como debe ser, y el vino que se toma hoy no era el vino que se tomaba hace 30 años, y probablemente tampoco el vino que tomaban los romanos cuando decidieron plantar en las Galias, en Francia, en fin. Es un aprendizaje permanente y es un conocimiento que se va descubriendo. Y al final del día, como siempre digo, el mejor vino es el que más te gusta y punto. Claro. Vos me preguntás qué características tienen estos vinos. Bueno, en general nosotros estamos a 1.700 metros en este pequeño valle llamado Valle de Chayalmuyo, que además tiene una identificación geográfica. Y como característica es muy frío. El conocimiento popular decía que era bastante difícil que pueda madurar la uva y finalmente resultó un muy buen lugar para hacer vinos de alta gama. La característica que te decía es al estar tan alto, hay, bueno, el famoso sol riojano, que todo lo inunda, y la manera que tiene para defenderse la fruta es creando una piel un poco más gruesa, y esa piel gruesa es la que otorga ciertas características, como por ejemplo un gran cuerpo, un gran color,
con taninos que terminan siendo suaves después de domarlos, y hay que domarlos. Y esa es la característica principal que tiene la fruta. Nosotros hacemos una parte de nuestros vinos con uvas blancas, donde embotellamos particularmente como varietal el Chardonnay, y otra uva blanca, que es el Viognier, la usamos para hacer la línea de espumantes, que bueno, no tienen más de 2 o 3 años en el mercado, del cual estamos muy contentos porque el primer año que lo hicimos, que era una prueba y que no teníamos demasiadas expectativas, terminó resultando elegido como uno de los mejores espumantes del año de Argentina, ¿no? Qué bárbaro, qué impresionante, ¿eh? Desde ese lugar tan chiquito, bueno, se parecen a otras historias bíblicas, ¿no? Desde lugares pequeños y sencillos, bueno, habían tesoros, ¿no? Pero contame un poquito, Jorge, si podés, si querés, bueno, ¿qué fue lo que pasó en tu vida también, que vos venías a velocidad crucero como empresario en otra actividad y bueno, y de repente pasa algo que bueno, también en agradecimiento estar presente en un pueblo que prácticamente no tenía vida, ¿no? O muy poca. Bueno, mira, las historias siempre son, por más profesión que uno tenga, son las historias personales las que terminan marcando la vida de las personas, ¿no? Es decir, la propia experiencia. Y lo que me pasó, sí, es que a raíz de la estatización de una empresa mía, me provocó un impacto emocional muy fuerte, después de muchos años de mucho estrés y mucha confusión y problemas. Estoy hablando hace 10, 12, 13 años. Y esa estatización me provocó, bueno, una enfermedad muy grave, que felizmente y gracias a Dios la superé. Y ahí decidí, bueno, como dicen los chicos, bajar 10 cambios y empezar a mirar este proyecto, al cual no estaba dentro de mi radar como una actividad relevante e importante. Y a partir de allí empecé a interesarme. Y te puedo asegurar que cuando uno se mete en este mundo del vino es muy difícil salir, porque es apasionante, porque es multivariable, donde coexisten tantos factores e imponderables. Y también la otra gran aprendizaje es que cuando me hablaban a mí de ciertas características de los vinos o aromas, no sentía absolutamente nada de lo que me contaban los enólogos, hasta que empecé a sentir. Y ahí me di cuenta también que ese sentimiento, esas sensaciones que provoca el vino, es un aprendizaje sensorial, de práctica, de estar atentos, de descubrir cosas. Y bueno, nada, eso me llevó a que pueda entender esto y decidir no salir nunca más. ¿Por qué? Porque, bueno, es apasionante y es, como les dije antes, es infinito. No sé si cerrar la charla con una anécdota, que me hables de la Argentina y las bondades, o de las charlas que das y la repercusión que tienen, porque la verdad que la gente se queda, pues son charlas inspiradoras también a partir de historias determinadas, ¿no? Y con hechos muy concretos que pasan, que no es solamente la teoría, sino que es algo palpable y tocable, como es Changarmullo, ¿no? Pero me gustaría que vos nos cierre esta nota, este diálogo, que ojalá que no sea el único, con alguna anécdota o algo que marque también este camino de la Argentina, una Argentina que tiene todo su potencial y bueno, y estamos ahí trabados por determinadas circunstancias que esperemos se vayan liberando, no mágicamente, ¿no? Para tener una Argentina distinta, ¿no? Bueno, no se me viene ninguna. A ver, te voy a contar una anécdota que me pasó, que fue muy, muy elocuente y que ahora se me viene a la memoria. Lo invité a uno de los enólogos más importantes de Italia, en su paso por Argentina, que me acompañara a ver Changarmullo, porque bueno, tenía un sinnúmero de dudas y poca claridad. Bueno, efectivamente vino, tuvimos mediodía, me pidió arrancar a la mañana temprano y subir un cerro para visualizar allí todo el valle, ¿no? Muy jocoso, muy macanudo el tipo, porque dice que ha hecho vino para Dios y para el diablo. Porque le ha hecho vino a San Juan Pablo II para el milenio, para el cambio de milenio, y para una actriz porno, de manera que dice, estoy haciendo vino para Dios y para el diablo. Un tipo muy jocoso, muy agradable. Bueno, subimos al cerro muy temprano y el tipo se emocionó.
Yo le preguntaba si estaba bien, si le pasaba algo. Y me dijo, esta es una Ferrari manejada por burros. Y la verdad que me dijo, no te ofendas si te digo burro. No, le digo, no. No me puedo ofender, porque precisamente te vine a consultar, porque tengo un sinnúmero de dudas y de caminos por recorrer. Bueno, y ahí comparamos, ¿no? Y me cuenta de que una hectárea en la zona donde está él, cerca de Firenze, vale 950.000 euros. Y una hectárea de acá, me preguntaba cuánto valía, y yo le dije, muy poco, nada, son tierras fiscales, se compra por un valor sumamente marginal. Y cuando el producto está en la góndola, nadie sabe si es de una zona cara o barata, y esa persona no pudo creer. Y ahí me quedé pensando, ¿cuántos valles más de Argentina pueden haber sin explorar, sin explotar? ¿Cuánto potencial hay? Y la verdad que llego a la conclusión de que depende exclusivamente de nosotros. Claro. Hay un mundo por delante donde los precios de los vinos argentinos podrían tener mucho mayor precio a nivel internacional si uno compara calidades enológicas con vinos franceses o con vinos californianos. Lo que nos falta es tener coherencia de país, lo que nos falta es un poco de historia para poder validar, las calidades que ya están saliendo de la industria argentina y que son emblemas o podrían ser emblemas nacionales. Y como ello, así como el vino, puedo nombrarte muchos otros productos de origen agroindustrial de Argentina con un potencial enorme. Obviamente uno se levanta todos los días y tiene esa realidad que golpea, pero al mismo tiempo creo que los que decidimos o que tenemos la obligación de tomar decisiones no podemos mirar exclusivamente este árbol que es capaz de taparnos el bosque, sino mirar un poco más allá. Y cuando miras más allá, realmente, sería una pena que seamos lo suficientemente ineptos para no poder desarrollar algo que se nos puso con una disposición y una potencialidad muy, muy grande, ¿no? Claro, qué bueno lo que estás diciendo, Jorge. Y además, ¿cómo podés también vos como empresario y otros, ¿no?, influir sobre la actividad política, otras actividades, ¿no?, para ir generando, ¿no?, ese camino que nos lleve a esa realidad y a esa esperanza, ¿no? Vos sabés que lo charlo con muchos amigos políticos y la condición o el lema inicial o el principio elemental debería ser: aquí nadie se salva solo. Claro. Nadie se salva solo. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de sociedad, es un trabajo grupal. Creo que el punto de partida debe ser avergonzarnos del nivel de pobreza que hay, y la pobreza se la combate con una sola cosa, que es con trabajo y el orgullo que significa trabajar, ser remunerado como corresponde y a partir de allí desarrollarse como individuo. Y esto no lo digo yo, sino lo dice no solo documentos importantes de la Iglesia, sino también filósofos de la historia, ¿no? No, y además el amor por la casa grande, ¿no?, que no es algo romántico, sino que es algo, ¿quién no quiere su terruño, ¿no?, su lugar, su casa, ¿no?, su hogar, su origen, ¿no? Tal cual. Sin ese amor me parece que es más fácil los desvíos, la corrupción, el no mirar al otro, al prójimo, a la sociedad, o no mirar un pueblo como Chañarmullo, ¿no?, que es noticia ahora a través tuyo, a través de tanta gente, ¿no?, allí que providencialmente, ¿no?, se van dando estas cosas. Así que, Jorge, yo te agradezco muchísimo esta charla con Millennium, con Campo Argentino 2023, y felicitarte y nada, gracias por darnos este tiempo, que también sé que el tiempo tuyo es muy corto. Gracias a vos, Rolando. Te mando un gran abrazo, saludo a tu audiencia y quedo a entera disposición. Bien, gracias. Jorge Chamas, aquí en Campo Argentino 2023 por Millennium.